tenemos. Grandes debates es el tema de hoy. Y qué mejor de los grandes debates, por lo menos acá en Argentina, era realmente un tema de grandes debates que tuvimos la oportunidad de estar en los medios en su momento para poder compartir, para de alguna manera contrarrestar el bombardeo que cada joven recibe de los medios, que el mundo de alguna manera estaba peleando a favor o en contra del aborto. Pero hoy vamos a descubrir, el mundo tiene su opinión, cada uno tiene el derecho de su opinión, 100%, pero tenemos que descubrir nosotros como Yehudim, qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice el judaísmo, y no tenemos que escuchar de terceras fuentes, cuando de repente una persona que no está dentro del tema de la Torah dice, no, porque la Torah dice prohibido, la Torah dice que no sé qué. No, es mejor siempre ir a la fuente. Cuando uno es un inteligente, no le gusta escuchar de terceras fuentes, quiere ir a la fuente. Y para esto nosotros fuimos directamente a Israel. Y acá mismo que tenemos una persona especial sobre el tema, así que fuimos directamente a Israel, donde hay una institución increíblemente impactante e inspiradora que se llama Efrat. Ahora vamos a presentar a esta institución a través de su creador, a través del director y aquel que se pone cuerpo y alma, dedicación, para poder ayudar todo lo que tiene que ver con aborto en Israel, ayudar a la gente que no quiere tener aborto en Israel. Este es el doctor Eli Shushem, y que nosotros queremos dar la bienvenida. Luego vamos a tener el rabino Fischel Schlagen acá, que trabaja en AMIA y también en otros lugares, es un gran escritor, es un doctor también, y su currículum realmente vamos a presentarlo un poquito más profundo, pero vamos primero a escuchar el doctor Eli desde Israel, que ahora ya es un poquito más tarde en Israel, pero él va a compartir a nosotros todo el trabajo maravilloso que hace en Efrat. Luego vamos a algunos videos, algunas presentaciones, y luego el rabino doctor Fischel Schlagen, que va a compartir con nosotros, y todas las preguntas que tengan vayan haciendo a mí en personal, así que voy a estar dentro del Zoom también. Así vamos tratando de presentar a los oradores estas preguntas que realmente son muy importantes. Como me dijo el doctor Eli, es más importante las preguntas que la presentación en sí. Y también terminamos diciendo algo muy importante: cualquier persona que tenga un caso no solo teórico, sino un caso concreto, que pueda entrar en contacto con nosotros, que estamos para ayudar, estamos para compartir, estamos para informar, y todas las decisiones tienen que ser de la misma persona, pero con el regalo más grande que Dios nos dio, que es el libre albedrío. Para tener libre albedrío uno tiene que conocer, uno tiene que informarse. Y el bombardeo de la media es una manera de informarse, pero hay que informarse dentro de tu familia, dentro de tu pueblo, dentro de tu esencia. Así que bienvenido, doctor Eli, es todo tuyo. Muchísimas gracias por la posibilidad que me han dado para poder ser parte de este encuentro mundial y poder explicar lo que estoy haciendo ya hace más de 43 años. Mi historia empieza desde que yo nací en Buenos Aires, y lo que me hizo más importante, lo primero, pase la próxima, lo que me hizo más influenciación, puede pasarle el dispositivo, el segundo, el próximo. Me hizo mucha influencia lo que estudié en las escuelas donde estudié prácticamente unos pocos años no más, de que salvar una vida es la cosa más elevada. Y si es posible pasar el primero, el diapositivo primero. Ahí está. Salvar una vida es como salvar un mundo entero. Cuando escuché eso, y yo ya tenía más o menos unos 15 años, no lo pude comprender. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿cómo es posible que hacer una comparación entre dos cosas completamente distintas? De un lado tenemos el mundo
que es infinito, que es eterno, y del otro tenemos la vida de un ser humano, es la cosa más frágil, lo vemos en estos días con lo que sucede con el COVID-19, con la corona, y cómo se pierde la vida prácticamente en unos segundos. ¿Cómo es posible que se compare la vida de eterna, algo que es infinito, con la vida de un ser humano que es tan frágil, que es solamente temporaria? Y eso me trajo a mí a decidir que yo primero quería entender la cuestión. No conseguí contestación. Después yo empecé a pensar en eso y llegué a la conclusión que cuando Dios en el sexto día creó el primer ser humano, lo creó completamente distinto como creó a todos los seres vivientes. Todos los vivientes lo creó masculino y femenino, lo creó en cantidades. El primer ser humano fue único, solamente. Piensen ustedes qué apariencia tenía este mundo cuando aparece ese día viernes, en ese mundo eterno, este infinito, aparece solo un ser humano. ¿Por qué Dios hace una cosa semejante? Nos quiso enseñar la cosa más importante, que la vida de un ser humano, solamente para un ser humano estaba dispuesto el eterno, el Akadosh Baruj Hu, salvar, crear todo el mundo, toda una cosa infinita. Eso fue lo que hizo. Yo decidí, si la cuestión de la vida es la cosa más importante y nuestra vida es algo temporaria, yo quiero ocuparme de la vida. Y para eso hay que estudiar medicina. Empecé a estudiar medicina. Puedes seguir el próximo. Hay que pasar. Eso no hay, por eso pensamos en algo más importante que poder la pérdida de una vida. En el momento que está en peligro la vida, no existe nada más importante. No existe Shabbat, no existe Yom Kippur. La cuestión más importante es la vida. Y eso me trajo a mí para estudiar medicina. Pase la próxima. Estudié medicina, se puede pasar en la próxima. Bueno, eso ya cuando llegué a Israel, eso es un poco más tarde. Yo terminé los estudios en el 63 y decidí que para salvar vidas, la cosa más importante es ser cirujano. Empecé a ejercer la cirugía en Buenos Aires, en el Hospital Fernández. En el 64 hicimos aliyá para Israel y empecé a hacer cirugía en el Hospital Shaare Zedek. Al poco tiempo teníamos en el 67, el próximo. Teníamos la guerra de los 6 días, aquí está, se ve al lado de Moshe Dayan detrás, esa es mi figura, hace por supuesto más de 50 y pico años. Después en el 73 fui también médico cirujano en la guerra de el próximo, ahí se ve también en la guerra de eso. Aparte de eso, ese fue cuando estaba en Egipto. En fin, Baruch Hashem, seguimos, y estaba muy contento y seguía. Aparte de eso, era el primer médico en el Parlamento de Israel en 67-71. Fui la persona prácticamente más feliz porque quería ser médico, quería salvar vidas, tenía muchas más oportunidades. Pero sucedió algo en el año 1977, pase la próxima. Eso es, fue el momento que mi vida cambió completamente, cuando el Parlamento legalizó el aborto. Y en ese momento escuché que se hacen 60.000 abortos. Y como yo soy hijo de mis padres que se han salvado del holocausto, eso me estremeció. Digo, ¿cómo es posible que vinimos a Israel para perder tantas vidas? Yo decidí en ese momento que yo quiero ocuparme solamente de este tema. Yo me interesa muchísimo las cirugías, tenía mucho éxito en eso. Yo digo, yo me voy a ocupar de este tema. ¿Y qué es lo que hace primero? Pase la próxima. Usted acá se puede ver qué significa el aborto. Se hizo con la comisión del aborto, que estoy médicos y un asistente social, y acá usted ve una sentencia de muerte, un inocente por 2 médicos, un asistente social. Así se hacen en forma legal más de 20.000, en aquel tiempo eran 30.000. Y también se hacen también abortos, no solamente en los hospitales, se hacen también en forma clandestina. Pase la próxima.
Yo llegué a la conclusión que yo me voy a ocupar de este tema y tuve que hacer primero el diagnóstico. El médico tiene en primer lugar hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el motivo que decenas de miles de mujeres hacen una cosa? En primer lugar, falta de conocimiento y dificultades económicas. Eso vamos a ocuparnos. Primero hay que ocuparse de falta de conocimiento. Empecé a dar charlas, lecciones, pasen la próxima. Primero estudiar lo que se hace en el mundo. Primero existan dos grupos fuertes, pro-choice, que siempre pro-elección y pro-vida, y yo decidí que nuestra organización, FLAT, en contra de uno puede pensar que voy a ser pro-vida. No, yo voy a ser pro-elección. Pase la próxima. Pro-elección después de recibir información. En el momento que yo voy a explicar a la mujer lo que es una cuestión que es de lo que significa un aborto y que es ella eso va a decidir. Yo no tengo que imponerle de que no lo haga. Ella solamente va a decidir. Y así decidí hace 43 años. Por supuesto que el judaísmo nos dice lo mismo. Pase la próxima vez, la Torah también es pro-elección. La Torah no impone nada, te dice tenés la posibilidad de hacer el bien y hacer el mal. Podés seguir por la vida, podés perder la vida. Pase la próxima. Entonces yo decidí cuál es que no voy a ocupar. No voy a hacer manifestaciones, no voy a modificar la legislación del aborto. ¿Por qué? Porque esa legislación la legislación no educa, hay que educar a la gente y no me voy a ocupar en discusiones ideológicas que tampoco no ayudan ni nada. Del otro lado me voy a ocupar, bueno, mirá, te he dado la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, elige la vida, eso nos dice la Torah. La Torah es también pro-choice, es también pro-elección. Siga. El próximo. Entonces me voy a ocupar de proveer educación relevante y poder ayudar financieramente y psicológicamente a mujer necesitada. Ese es el problema. Prácticamente lo que yo decidí en el año 1977, lo sigo hasta hoy. Lo mismo, no hemos modificado absolutamente nada en esta organización de FLAT. Siga. La próxima. Y poder en primer lugar mostrar a la mujer que es un ser humano, que a la octava semana ya tiene cerebro, ya tiene corazón, ya se puede ver las costillas. Pase la próxima. Lo primero que hice, un diario del bebé. Repartimos eso de millones, colocamos eso en cada casa, prácticamente. Colocamos eso. Recibimos al poco tiempo una carta que nos dice, pase la próxima. Bueno, dice, a su vez me nació una preciosa hijita después de 3 varones. Que el comienzo, si puede pasar un poquitito, no se ve acá todo, se ve un poco en la izquierda. El embarazo decía abortar, que Dios me perdone, se ve que es una mujer creyente. Y hizo una cita con el médico. En el día del aborto, al volver del trabajo, encontré en el buzón una de los de FLAT que me dio un ánimo de abortar. Me dijo que tiene una hija después de varones, le dio Teilá, lo felicito por Tiquibdo, que las madres no cometen un asesinato. Es una mujer creyente que pensaba que es un aborto al fin de todo, se ve que un papel ayudó para salvar esta vida. Estamos hablando de hace muchos decenas de años. Siga. No solamente eso, sacamos un manual para mujer embarazada para que tenga noción de lo que es un embarazo. Siga, eso decidimos hacer no solamente cuando ya se casa, cuando se anota para el matrimonio, recibe también un librito con estas cosas. Siga. Lo próximo, el precio de un minuto. Hicimos un librito precioso, mamá, que puede explicar perfectamente a cada joven lo que sucede por ese minuto. No es un minuto, a veces son menos que un minuto. Siga prácticamente seguimos y todo para la parte para hacer conocer el tema. Es el problema, la mayoría no tienen noción sobre el tema, no sabe que es una cosa que uno puede perder la vida prácticamente y arruinarse toda la vida en un segundo. Pase. Saber y decidir, eso es lo que les hemos decidido
no nosotros queremos que ella tiene que decidir. Nosotros no decidimos para ella, pero le tengo que dar el conocimiento para que ella pueda decidir. Siga. Ahora el problema económico. Nos dice una carta en el diario más importante en Israel y idiota, no tengo dinero, entonces aborté mis mellizos. Si ella tendría dinero, no lo haría. Perdió mellizos por dinero. ¿Cómo es posible que por falta de dinero se pierdan vidas? Siga. La próxima. Aborté por las deudas. Tenía en mi vientre mellizos. Otra cosa. Tenía deudas, perdió la vida por eso. Si no tenían esas deudas, esos niños vivirían hasta hoy en día. Siga. Acá se ve, tenemos que ayudar. Decimos que nosotros no damos dinero. Nosotros, la mujer tiene dificultades como crear al niño, vamos a darle todo lo que necesita. Apenas ella nos avisa que todavía recibe la casa directamente y esa casa puede ser en el norte de Israel o en el sur de Israel, puede ser en Kiryat Shmona o puede ser en Eilat y ella recibe todo lo que ustedes ven acá. Aparte de eso también, siga. Acá con todo lo que necesita, acá hay unas 30 cosas que vienen en ese cajón ahí. Eso es el primer momento cuando nace. Después recibe cada mes, siga, una caja C que recibe alimentos y comida para el bebé. Todo lo que necesita, una cosa que es importante venir a visitarnos a nosotros a Jerusalén para ver eso con sus propios hijos. Ustedes me van a preguntar de dónde nosotros recibimos dinero para comprar esas cosas. Del gobierno no recibimos absolutamente nada. Mejor dicho, nos dan un cero. Cada año nos agregan otro cero al cero principal. Aparte tenemos voluntarias. ¿Quiénes son esas voluntarias? Tenemos más de 3.000 voluntarias. Esas voluntarias son mujeres que en el pasado ellas decidieron también hacer el aborto después que salvamos las vidas. Están tan contentas y dichosas y felices que ellas quieren influenciar, hacerles contar a las otras que en el momento están pensando en hacer el aborto, de contarles con lo que pasaron con ellas mismas. Prácticamente no hay cada día que se quieren agregar estas voluntarias. Hay historias interesantes, por supuesto, no hay tiempo para eso. Ahora, ¿cómo sabe Fred quiénes son las mujeres que están por abortar? Por supuesto, no vamos en las calles con un ultrasón para saber, no. Nosotros hicimos al comienzo que queríamos saber que nos conozcan, que sepan la gente que puede venir a Efrat. Colocamos un aviso en los diarios por el próximo embarazo no deseado, comunicate con Efrat. La gente que llamaba a este número estaba seguro que nosotros somos una organización que hacemos abortos. Nos preguntaban una pregunta: ¿cuánto cuesta hacer el aborto? Nosotros contestábamos, el que contestaba, de que es gratis, pero para eso hay que venir al médico. Por supuesto, si cuando venían de nosotros podíamos explicarle y prácticamente se puede decir 95% no lo hicieron. Sí, por supuesto que más adelante estamos hablando en el año 77 y 80, más adelante siga. Sí. ¿Cómo usted dijimos que nosotros para decidir que una mujer quiere hacer en forma legal el aborto, ella tiene que ir al asistente social y ella le da prácticamente una carta para el comité para que le apruebe el aborto. Nosotros pensábamos que esas son las más importantes. Nosotros no salimos nunca en contra de ellos, nunca hicimos manifestación ni nada. Nosotros queríamos conseguir que estas asistentes sociales se vuelvan también a ayudarse voluntarias de Efrat. ¿Qué hicimos? En el momento que la mujer, la que tuvo familia, estaba tan contenta y feliz, le dijimos a ella: mira, le pido un favor, piénselo si lo hace o no. Usted vino con un papel de la asistencia social. Vuelva a esa asistencia social cuando su hijo tenga 5 meses y dígale: usted recuerda que usted me mandó al comité para hacer un aborto. Este es el resultado. ¿Cómo? ¿Quién le hizo? ¿Qué pasó? Y se fue la organización de Efrat. Yo no tengo quejas contra usted porque sé que el gobierno no le da a usted posibilidades para ayudarme, pero tenga presente que existe una organización que ayuda muchísimo. En lugar de que usted mande de ahora en adelante a las mujeres al comité, mándelas a la organización de Efrat. De esa manera tenemos cientos de asistentes sociales que se volvieron hoy en día parte de nuestra organización de Efrat y nos mandan casos día a día. Siga. Bueno, hacemos la posibilidad, no falta dinero, no se suspende una vida.
estás embarazada con dificultades económicas, dirigite a Efrat, el teléfono, esto prácticamente. Por supuesto, esto lo dio solamente para poder publicar esas cosas, hace falta mucho dinero, nosotros no tenemos. Hay una persona que nos dio, por el caso que le salvamos al niño. Puede seguir. La próxima. Bien, una vez que yo quería ver bastantes niños que se han salvado, los invitamos a un zoológico. Le dimos solamente la entrada, no solamente los viáticos y nada. No es imposible, pensamos que van a venir 100, vinieron 1.600 niños, nosotros pagamos prácticamente las entradas. Fue algo terrible, precioso. Siga. Ahora hay abortos necesarios. Voy a conocer una historia, por supuesto, cuando existe un peligro que el embarazo coloca en peligro de la vida de la mujer, la vida de la madre es más importante, no hay duda. Eso no hay duda. Pero son casos hoy en día con la medicina que tiene tantas posibilidades de combatir los problemas médicos de la madre, es difícil encontrar casos de abortos necesarios. Pero tenemos un caso muy importante. Había una mujer que nos vino, ella quería ser madre y no lo consiguió durante 3 años. Una vez tuvo una enfermedad una cirrosis hepática y tenía que pasar una trasplante de hígado. Y en ese momento me ha contado al médico que está embarazada. No lo creían. Dicen, le hicieron un ultrasonido y le encontraron que está embarazada. Le dice, usted tiene que hacer un aborto. No lo voy a hacer, yo quiero ser madre, quiero ser... No, dice, va del rabino Mordechai Eliyahu, Zichrono Libraja, y él me lo mandó a mí. Cuando vino de mí, yo por supuesto le dije, los médicos que le han dicho tiene razón. Esa mujer se puso a llorar y llorar y llorar. No lo quiero hacer, pero digo, ¿te querés suicidar? Es imposible, ese niño no va a poder salir, tenés que terminar con eso, este embarazo obligatoriamente. Y después, en ese momento, no sé por qué, le dije, mira, si tenés tanta voluntad de ser madre, Dios va a poder hacer un milagro. Le quise dejar prácticamente un pelito finito de posibilidad de que lo tenga. Y al fin de todo, ustedes no lo van a creer, esa mujer tuvo un niño, pasa el próximo. Ahí esto fue en el año 96, cuando 96, esa niña, ¿qué edad tienes hoy en día? Ya 24 años, desplantada de higo, dio a luz una nena 25, después salió en el diario más importante y idiota. No, pase la próxima. Bueno, acá, una vez, antes Netanyahu, eso fue en el año 95, antes que fue el primer ministro me llamó, porque había un gran rabino que le pidió que se encuentre conmigo. En ese momento yo le hice una pregunta. ¿Cómo vas a poder asegurar que dentro de varios siglos vas a poder asegurar que nuestro país va a seguir con mayoría judía, cuando los árabes se multiplican más que nosotros y nosotros hacemos tantos abortos? Entonces dice, y no sabía lo que contestar. Yo le dije, yo tengo la solución, nuestra organización. Nosotros tenemos que imitar en esta cuestión los árabes, aumentar la natalidad y tenemos que reducir lo mínimo y suspender los abortos. Es la única manera. Lo que le dije hace tantos años lo podía decir hoy en día idénticamente. Pase la próxima. En fin, podemos aprender que prevenir de una vida es un potencial, o potencial de la vida. Miren una cosa, para tener importancia lo que es la vida. Mira, acá hoy en día se hacen también lo que se llama IVF, fertilización in vitro. Usted piensa, tuvimos casos de que una mujer se hizo después de tantas veces, hizo esta fertilización in vitro, pero lo hizo más o menos en el tiempo de Rosh Hashanah en eso, cuando llegó el momento y después de tantas veces fue positivo. El médico estaba muy contento, le dice, ahora tenés una posibilidad, pero dice, yo tengo que ayunar en Yom Kippur, ahora tengo que ayunar. No, de ninguna manera no lo hagas, si vas a perder una cosa semejante. En ese momento fuimos a preguntar también a los rabinos, a David Yashiv, también a Bosner, a David Mordechai Eliyahu, también a Ovadia Yosef. Por supuesto, no tiene que ayudar. Pero si la mayoría de los casos igualmente se pierden, hoy en día de ahí vive solamente el 25% más o menos, no existe. A filo prevenir una vida, como solamente prácticamente son unas semanas,
es también una pérdida potencial de vida también, la cosa más importante. En fin, de eso uno puede aprender lo que es la vida, lo que se pase un poco más, una más. En fin, yo quisiera ahora que ustedes no escuchen solamente lo que yo digo, tienen que escuchar lo que las mujeres que estaban por abortar, ¿qué dicen ellas después que lo que no lo hicieron? Entonces quisiera que pase el primer video, páselo. Pasa el video. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו 3 שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. במקרה זה יש שותף נוסף ליצירה שאני מחזיק ביד, אגודת אפרת. הייתי בהיריון, והיריון לא רצוי כמובן. גיליתי שאני בהיריון, תחילת ההיריון הזה, זה היה קצת הפתעה. עוד פעם, לא מתוכנן, לא... שום דבר שהוא לא ברור היה באותו רגע. אני ובעלי עברנו כבר משבר בזוגיות כשהילד הראשון נולד. וכשהילד הראשון נולד אמרתי, זהו, אני לא מביאה עוד ילדים. ואחר כך לגמרי במפתיע נכנסתי להיריון. וזה היה בשבילי דבר טרגי. יש לך עובר. אמרתי, וואו, זהו, אני כאילו בבעיה, הפלה צריכה לעשות, מה אני עושה? אין לי כסף, אין לי טיטולים, אין לי כלום. איך כל זה יקרה? I was having problems with my husband, and my financial situation was terrible, and I couldn't afford it. I already had 2 babies, and I couldn't let myself have another one, because it's so tough. Both of us earning only minimum wage, with taxes and all the expenses. My husband took it really hard. He told me how hard things were at home. Do I really want another kid? It was out of the question. We couldn't handle it, he said. I said, give it a shot. Every child's a blessing, isn't it? A child's worth a fortune. It's priceless. So I said, let's give it a try. He still wouldn't do it. He left me in our home a day or 2 later. First of all, there's the whole economic situation. Meaning, if my financial situation was all right, running smoothly, of course, I'd want 2 or 3 more kids. No question about it. Today I come to her with problems because I'm pregnant, right? She knows if she can't get me to abort, I'll come back with problems with my baby. These stories, and many more like them, explain the main reason that thousands of children in Israel are denied the gift of life each year: their parents' financial difficulties. When a woman becomes pregnant and she wasn't expecting it and she doesn't know, and she's having financial difficulties, she's having money problems, she becomes very fearful. She fears that she won't be able to provide her child with what he needs: food, clothing, education. And therefore she comes to the conclusion that her only choice is to have an abortion against her inner wish. Here in Efrat, we've decided that the lack of money is not a reason to end a life. Efrat gives the newborn baby all the necessary equipment, brand new and brought to the mother's home: a crib, a stroller, baby bath, and the Efrat baby kit, which includes all the necessary items. That's clothing, bedding, bottles, pacifiers, everything that's needed. Now, a woman who turns to us for assistance is accompanied by a volunteer. Many of those volunteers are women who in the past had considered having an abortion, received assistance from Efrat, and had their baby. They're so pleased and happy with the results that they want, from their hearts, they want to explain to other women and influence them, other women who are in similar circumstances, and help them have the same happy results that they did. הרבנית שמחה קישרה אותנו לאגודת אפרת, ואגודת אפרת ממש הצילה אותנו. בהתחלה מארזים של בקבוקים ומוצצים ובגדים להתחלה אפילו, גלב ומיטה ומטרנות וטיטולים. אני אישית לא יודעת איך אני הייתי מסתדרת ללא העזרה הזאת, שהיא תמיד ממש הייתה באה בזמן. עזרו לי המון. היא תמכה בי, ואגודת אפרת כל חודש ביגוד לילד, קודם כל מיטה, מהתחלת הזה, קודם כל מיטה לילד, ואמבטיה, ובאמת עזרו לי עם טיטולים, עם מטרנות, הכל. וברוך השם שלא עשיתי את הטעות הזאת ולא הפלתי. זה הדבר הכי יקר בעולם, הילדים.
זה השמחה, זה האושר, זה התכלית. רק לאפרת, רק לאגודת אפרת. כי באמת אתם עושים עבודת קודש. עבודת קודש ממש. אתם מצילים הרבה מאוד בנות שנמצאות במצוקה. ובאמת נותנים להם דרך חדשה בחיים. תמיד הם באמת אישרו ועזרו ותמכו. באמת מה שצריך, כמו שאומרים, זה עגלה או מיטה, כל מה שצריך, באמת. זה היה מרגיע עם כל המצב שגם הייתי נמצאת בו וכל הקשיים, אבל ברוך השם הם תמיד תמכו, תמיד. זאת הצלת חיים, פשוטו כמשמעו. זה משהו זה להציל נפש של ילד, של עולם, של חיים, כי לפעמים השנתיים או 3 הן יכולות להיות הכי קשות, ובן אדם יכול פתאום לצמוח, אבל רק הפוש הקטן שנתנו לו, מה זה קטן? זה כרוך באינסוף של אנשים וכספים והכל, אבל זה השנתיים הראשונות הכי מהותיות, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר אמא קמה על הרגליים, אמא לא נשארת תמיד אחרי לידה ותמיד פצועה וכואבת, כאילו, הסיוע הראשוני הזה הוא מציל חיים. ובאמת, תמיד שהתקשרתי וביקשתי עוד, אז שלחו לי עוד. אני אומר, שקל כמעט לא השקעתי על הילדה הזאת. הכל אגודת אפרת, מאלף עד תו. אם זה טיטולים, אם זה מטרנות, אם זה בגדים, אם זה מיטה, עגלה. אני פשוט לא הרגשתי בקושי של הגידול של הילדה הזאת. לא הרגשתי. הכל הם, מאלף עד תו. מבחינת הם הביאו לי כמעט כל המוצרים של הילד. אם זה עגלה, אם זה אמפתיה, אם זה מיטה, אם זה בקבוקים, חליפות. שיפנו אליכם, אני אומרת לך את האמת, אתם עוזרים ברמות שאין, כאילו אף אחד בעולם לא יעזור כמוכם, ואתם באמת תמיד שם לצידה. מקסימה, אור יש לה, לא יודעת, אני ממש, ברוך השם שלא עשיתי, אני הייתי בדעה, אני מפילה אותה, זהו. היום אני לא מצטערת לרגע, באמת. לא כדאי לעשות את הצעד הזה, ושבכלל גם לא יחשבו לעשות את הצעד הזה, כי באמת לא כדאי. ושהתינוקת יצאה מהבטן שלי, חיבקתי אותה חזק. ואמרתי לה, סליחה שרציתי להפיל אותך. אתה רואה עובר כזה קטן מולך לך על הבטן. לא יודעת אפילו מה להגיד לך. זה עולם לא עולם. לפני שאני נכנסתי לחדר, הייתה מישהי זו מאגודת אפרת ששכנעה אותי, את לא תעשי את זה. בדיוק כשאני באה לעשות, והרופאים שכנעו אותי, אל תשמעי לאף אחד לאגודה, תעשי את הפלה, שאתה אמרתם לא, אני ישר ממש יצאתי מהחדר ולא עשיתי את הפלה. אבל אני מציעה לכל אחת שלא תעשי הפלה. זה אושר להביא את הילדים ולשמוע לאגודת אפרת שהם באמת נשמה טהורה. שהם עוזרים לכל אחת ואחת. נכנסתי להיריון באופק והיה לי מאוד קשה, ופניתי לחברה ברחובות שקוראים לה שרה הירש, והיא הפנתה אותי לאגודת אפרת, שאמרה שתעזור לי ותתמוך בי. לא רציתי בשום פנים ואופן, כי הייתי מאוד בדיכאון, במצב כלכלי, במצב, בכלל כל המצב היה לי מאוד קשה. והאמת היא שמאוד התעודדתי ושמחתי כשילדתי את אופק וראיתי את הילד החמוד המקסים הזה. שמחתי מאוד, ואני רוצה להודות לאגודת אפרת על כל העזרה והתמיכה שעזרו לי ונתנו לי והיו איתי לאורך כל הדרך, ועד היום הם איתי, וזהו. ואני ממש מציעה לבנות אחרות לחשוב פעמיים לא לעשות הפלה, חבל מאוד. הנה הנכס. לפני כמעט 3 שנתיים נכנסתי להיריון, וזה היה הריון שלא כל כך רציתי. התקשרתי לרב מרדכי אליהו וביקשתי ממנו אישור רבני או יהודי הלכתי להפיל את הילדה. הרב מרדכי אליהו קישר אותנו לאפרת, הוא התקשר אליהם
והפנה אותם אלינו על מנת שהם יעזרו לנו. וכשהגיעה שעת הלידה הם שאלו אותנו אם אנחנו צריכים עזרה בעגלה ומיטה וכל מיני דברים אביזרים לתינוקת. תודה רבה לאגודת אפרת וכל מי שקשור על העזרה שקיבלנו לכל אורך הדרך. אני הגעתי לפני 4 שנים לדוקטור שוסהיים אחרי מחלה שלקחתי כדורים קשים ופחדתי מההיריון שלו, והוא עזר לנו והדריך אותנו ושכנע מאוד שההיריון הזה הוא בסדר, כאילו בניגוד לכל מה שהרופאים יגידו שאפשר להשאיר את ההיריון ושלא יקרה כלום, ומאוד שכנע אותי ותמך, ומאז יש לנו קשר איתם. למסור לאישה שהולכת לפני הפלה, קודם באמת לגשת לדוקטור שוסהיים, מאוד עוזר, מאוד משכנע. אני שומעת גם סיפורים מהרבה נשים אחרות שמאוד, הם כל הזמן בקשר ועוזרים, ומה שצריך, אם צריך כאילו תמיכה כלכלית, מאוד עוזרים. זהו, להתחרט לא מתחרטים על הילד, כי זה מתנה וזה נכס, נכס שלעולם נשאר. גם אחרי שהולכים זה נשאר הנכס הזה, אז אין מה להתחרט. את אגודת אפרת, למעשה פרופסור שוסהיים, הכרתי כשהייתי בהיריון של טל, שהיא כבר בת 9.5, ולמעשה הוא האדם ששכנע אותי שלא לעשות את המעשה הלא נכון, ובאמת האגודה תמכה בי מבחינה נפשית. מאוד שלא להזיל דמעות במראה זה, כשאנחנו רואים את כולכם שמחים עליסים ומאושרים. אגודת אפרת איננה מסוגלת להשאיר באושר של אמצעים כספיים, לא, אבל היא יכולה להשאיר באושר אמיתי, אושר שלא מסתיים לעולם. Wally Stern, director in Brazil, and Ward to Frank, but let me just say thank you for all you're doing, because as those children want to live, they're drawing their strength and their life from you. Every one of them that you save, they're drawing their strength and life from you. Don't quit. You do that in Israel, and I promise you the United States of America will be a better country for it. Thank you very much. Efrat is an amazing organization. Dr. Schussheim and Vali, you're being honored today, and I want to join in that honoring of you. And what really touches me about your efforts over the years is the lives that have been saved. Efrat's foundational premise was that all of us are God's children, and each child that he sends to us has the imago Dei, the image of God, stamped on his or her soul. It becomes very, very difficult for us to say, oh, we're going to defend your right to your religion, but we're not going to defend your right to life. So I think you have to start at the very beginning, because all the other rights really don't, it's hard to figure out how we get to these other rights if you don't exist. And today, we are celebrating not only these accomplishments of the past 40 years, which is around 70,000 babies in all, but also it happens to be our 40th year anniversary. הרב של ידידנו היקר דוקטור שוסהיים, איש ירא שמיים, ברוך השם, שהוא חרד בדבר השם, וכואב לו הדבר הזה על ההפלות שעושים, הפלות עוברים. אני מבקש מכולכם, כל אחד ואחד, כל מי שיכול לעזור לאגודה הזו ששמה אפרת, חייב לעזור, כדי לקיים את עם ישראל, כדי לקרב את הגאולה. כל אחד ואחד לעזור כפי יכולתו. מי שיכול לתרום כספים, לתרום כספים. צריך כספים. עושים כמה דברים. כל אחד חייב לעזור כפי יכולתו. זכות המצוות, בזכות זה, קדוש ברוך הוא יחיש לגאוננו, גאולה שלמה. אמן. אחים יקרים, עזרו לעצמכם. אחים יקרים, עזרו לאגודת אפרת, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו. שיהיה ברכה והצלחה, שלום, שלווה, השקט בבטח בעם ישראל, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה בעגלה זמן קריב ואמרו אמן.
Excuse me? Are you okay? Yeah, it doesn't matter. Oh dear, you're crying. Do you want to tell me what's wrong? Actually, I have this problem with my husband. He's pressuring me to have an abortion. Oh, I'm so sorry to hear that. Do you want to tell me why? Because we have problems with money. We're struggling with money. We already have 2 children. We can't feed another baby. I understand. It sounds like you don't really want the abortion. No, I already been through one and suffered enough. You know, I almost had an abortion myself, and if it wasn't for Efrat, I wouldn't have Efrat? Yeah, they are amazing. I actually volunteer there twice a week, and they changed my life. They help thousands of women with that want to have an abortion. How did they help? You know what? You should come with your husband and see for yourself. I wish I'd be able to convince him to join me. He's here after all. Great, I'm so happy. Let me show you the place. You asked me yesterday how Efrat can help you. So you should know that right after the birth, Efrat will deliver to your house, like you see here, a bed, a trolley, and a bath. And also this box here, you can see, with 30 items that you will need, and all with the highest safety standards. For free? Yes, everything is for free. And it's all for free? Yes, everything is for free. Well, you also should know that each month for the next 2 years, we will deliver to your house a box like this, filled with clothes, diapers, and toys, and also food for you and for the baby. That's amazing. Alon, you feel this? What do you think? Great. What can I say? You were right. Wow, guys, that's great. I'm so happy for you. And don't worry, I'll be here for you the whole time. Just don't forget to let me know if it's a boy so I could come to the birth, okay? Efrat, the greatest life-saving organization, offers you the chance to be a part of their incredible goal, saving Israeli children from abortion. Muchas gracias al Rav Shlomo Levi por haberme convocado. Yo no sé cuánta gente nos está escuchando, pero las que han tenido el mérito de escucharlo al doctor Eli Susheim y haber visto su fundación, Efrat, pueden hoy decir que saben lo que es hacer un Kiddush Hashem. Es básicamente lo que hace el doctor Eli Susheim. Es justamente Avodat Kodesh. Así que hoy ya ustedes saben lo que es básicamente hacer Kiddush Hashem. Yo básicamente quería explicarles un poquito qué es lo que dice el judaísmo desde el pensamiento judío respecto de 4 puntos fundamentales con los que se pretende dirimir el problema hoy del aborto. El primero es el más sencillo, que es la cuestión de la retórica. Las expresiones, por ejemplo, aborto libre, eutanasia prenatal, interrupción del embarazo, son eufemismos o sofisticaciones psicológicas operando falazmente, por ejemplo, con el vocablo libre, condicionando y sugiriendo que lo abortivo es lo correcto y su negativa lo opresivo, con la palabra eutanasia, eutanasia prenatal, indicando lo bueno del morir del cigoto, el embrión o feto, para él o para la madre, y con la expresión interrupción voluntaria del embarazo, básicamente con la palabra interrupción, directamente mintiendo por la irreversibilidad de la muerte del feto, imposibilitando reanudar su vida. Por ello,
la expresión, en este sentido, digamos, también se podría hablar de interrumpir el flujo sanguíneo a la cabeza en lugar de hablar de guillotinar a una persona. Por ello, la expresión objetiva para la actual petición del aborto legal y libre por interés o deseo de la embarazada y o terceros es, como llaman los americanos, abortion on demand, aborto a demanda, siendo importante atender al poder manipulador de los dichos, de los lemas, que conquistan lugares en las explicaciones populares, porque luego devienen en ideologías y finalizan en programas políticos. El segundo punto de los 4 es si el conceptus, y así es como se llama el cigoto, embrión y feto, a toda la etapa prenatal, digamos, el conceptus, lo concebido, o en hebreo se llama ubar, ¿es o no es persona? El estatus de persona no es un estatus científico, es un estatus jurídico, cuya figura, por ejemplo, en la ley judía, es tipificado con el nombre de nefesh, siendo todo sujeto de deber preceptual, adquiriéndolo, por ejemplo, solo al nacer, en término y o poseer viabilidad. Así es como lo marca la Mishnah en el Tratado Olot, el Masejet Shabbat en el Talmud, el Masejet Nidá, y por supuesto el Shulchan Aruch en Yoredea. Pero la ausencia de categoría jurídica de persona por parte del feto, del embrión y del feto, no da potestad sobre el embrión y el feto, dado que en variados ámbitos del judaísmo, tanto cultural, económico, sucesorio, hereditario, se acciona o se omite obligando o permitiendo transgredir ciertos preceptos para no obstaculizar el normal desarrollo del conceptus, del feto, del embrión, y en favor de su vida y su bienestar. E incluso ante la muerte culposa del feto, que es considerado un daño económico, rigen eventuales preceptos mortuorios tal como rigen en la propia persona. Y esto obedece a que las definiciones de vida y cuándo comienza la vida, por sobre todo en el gran manual de embriología de Scott Gilbert, si es a partir de la concepción, si es a partir de la gastrulación, de la actividad cerebral, de la organogénesis, del antropomorfismo, todas estas definiciones que son hoy básicamente 26, lo importante es que todas estas definiciones solo se distinguen en grado, pero no en naturaleza. Es decir, son fenotípicas, acorde a las etapas madurativas del feto o del embrión, pero el judaísmo, sin la necesidad de definir la vida humana, la reconoce desde el momento de la concepción, y así está en el Masejet Sanedrín, por supuesto en el Yad Ramá, en el Masejet Nidá, Sotá, en muchísimos tratados talmúdicos, más allá que para las leyes sacerdotales o determinadas leyes de impureza, hasta el 40º día postconcepción, es decir, hasta el día 40 postconcepción, el conceptus, el embrión, el feto, es retroactivamente considerado con la expresión aramea maya bealma, es decir, meramente agua. Sin embargo, un día después ya es considerado simiente o descendencia. Y esto no es porque antes no haya sido considerado un ser humano vivo, sino que es por la posible gravidez y su entonces visión gestacional del feto y por supuesto de la mujer, pero de ninguna manera negando que sea un ser humano vivo. Y esto no es una opinión, esto está directamente, explícitamente escrito en la Mishnah en Nidá, en el Tratado Yevamot, Pesajim, el mismo Rambam, Maimónides, en su Mishneh Torah también lo explicita. Ahora, similarmente ocurre con la discernibilidad del embarazo, como sabemos a partir del Génesis, de Breshit, a partir del tercer mes, a partir de lo cual rigen ciertas leyes relativas al estado de gravidez de la mujer. Y eso no quiere decir que la mujer no haya estado embarazada desde el momento de la concepción. Luego, en el judaísmo, desde la concepción y hasta la ancianidad y muerte natural,
hay un proceso continuo de vida humana, no existiendo un punto de inflexión objetivo y racional en lo ontológico del ser humano, dado su propio genotipo, más allá de su evolución fenotípica, la cual continúa en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y en la ancianidad, y nadie considera matar a este humano en función de alguno de estos estadios por ser perjudicial a los intereses de otro. Y entonces, siendo el cigoto humano un organismo vivo, aún sin la imagen de lo reconocido como hombre, la tendrá necesariamente, y este adverbio es importante, necesariamente, en algunas semanas, sin poder devenir en otra cosa, a menos que sea destruido desde afuera, y cuya necesidad, por eso enfaticé en el adverbio necesariamente, cuya necesidad es lo que hace del cigoto, es decir, de la concepción del ovocito mediante el espermatozoide, un ser humano vivo no potencial, sino actual, lo que en la Torá se llama un Adam, un ser humano. Ahora, este genotipo del ser humano da lugar en el judaísmo a la absoluta prohibición de abortar arbitrariamente, considerándolo un asesinato a un Adam en su fase más prístina. ¿Y esto de dónde sale? Sale del Breishit, del Génesis 9:6, cuando dice, el que derrame la sangre de un Adam va Adam, de un ser humano en un ser humano, su sangre será derramada. En el Talmud, si ustedes van al Masejet Sanedrín, y luego por supuesto también el Rambam así lo codifica, dice que ¿qué es un ser humano en un ser humano? Se refiere precisamente a una mujer embarazada. Y allí es donde también se aplica el postulado, como todos ustedes saben, tanto en el Éxodo como en el Deuteronomio, del no asesinarás, del lo tirzaj. Entonces, respecto de este segundo punto, matar arbitrariamente a un ser humano que no amenaza la vida de otro, basándose en criterios fenoménicos madurativos o alguna semana postconcepción, 18, 6, 22, 16, resulta absolutamente antojadizo, careciendo no solamente de fundamento racional, sino también carente de fundamento científico, por supuesto moral, dado que ontológicamente, genotípicamente, como ser humano no vivo, absolutamente nada cambia. En el tercer punto, bajo el cual hoy se dirime el problema del aborto, es sobre el derecho que tiene la persona sobre su propio cuerpo. Esto es un punto bastante sencillo, de acuerdo al judaísmo, porque en la halajá posee ambas categorías. Ubar la vierejimó, el feto no es una parte de su madre, y ubar vierejimó, y el feto es parte de su madre, posee ambas categorías. E incluso, en algunos casos, ambas categorías son absolutamente irrelevantes para resolver cuestiones que involucran al feto, como lo demuestra, por ejemplo, la numerosa casuística en lo penal, en lo sucesorio, herencias, en el linaje sacerdotal, en las cuestiones de proselitismo y muchísimas otras cuestiones en donde si el feto es considerado parte o no del cuerpo de su madre es absolutamente irrelevante. Y de hecho, es Maimónides el que explica por qué es irrelevante. Porque en realidad, cuando el Talmud se refiere a la categoría de que el feto es o no parte de su madre, Maimónides explícitamente, que es el que más ha escrito sobre esto, en su Mishneh Torah por supuesto, dice que es una figura relativa a que todo lo que le pasa a la madre, si le pasa o no simultánea o directamente al feto. Es decir, es una figura alegórica. Y esto es porque el hecho de si el feto es o no parte del cuerpo de su madre no son premisas rectoras, sino básicamente, como dice Maimónides, generalizaciones conceptuales que colectivizan casos bíblicos o talmúdicos y cuyas resoluciones radican primordialmente en lo preceptual. Por eso, la pregunta por la facultad decisoria sobre el propio cuerpo de la mujer en relación al ser humano
que está gestando en su útero, es decir, por el aborto a demanda, no es ni siquiera apropiada, sino que es básicamente una manipulación, un ocultamiento de la realidad, presentando el tema del aborto falazmente como una exclusiva cuestión corpórea del sujeto para consigo mismo, cuando en verdad se trata primordialmente de dos vidas humanas distintas, donde natural y transitoriamente una se encuentra dentro de la otra. Todas las academias de medicina dan cuenta que el cigoto, la fase más prístina del ser humano, ya tiene un ADN propio y distinto del de la mujer gestante, es decir, es una entidad biológica distinta a la de su madre o a la de la mujer que lo está gestando, y que tiene la fuerza de desarrollo inherente para que si ninguna fuerza externa lo perturba, nacerá a los 9 meses. Luego, el tercer punto, sobre el valor o el derecho a la vida. Predicar el valor de la vida es básicamente lo que se llama un solecismo, aplicando erróneamente el concepto de valor, porque el valor es el fundamento de los actos de preferir y o preterir que realiza el ser humano durante su vida, manifestando a qué le da mayor o menor importancia. La vida es básicamente el escenario para dicha manifestación y no sobre lo que se predica el valor, dado que en su opuesto, la muerte, el hombre no existe, careciendo de sentido la elección entre la vida y la muerte biológica. Cuando, tanto en el Deuteronomio y por supuesto en el capítulo 30, capítulo 32, cuando dice el famoso pasuk, Ubajarta Bajaim, y elegirás la vida, los tres grandes comentaristas, tal como Rashi, Ibn Ezra y Obadiah Sforno, dicen justamente que se refiere a la vida con Torah o a la muerte como vida sin Torah. Luego, el no asesinarás, el gran postulado Lo Tirzaj, el no asesinarás, no indica que la vida posea en sí misma un valor, ni sea una institución divina, tal como, por ejemplo, el no robarás, porque lo que indica es que es básicamente la prohibición de tomar la vida ajena. Como dije, similarmente al no robarás, que no indica que la propiedad privada tenga un valor en sí o que sea una institución divina, sino la prohibición de apropiarse de lo ajeno. Así, entonces, siendo el cigoto humano, por ejemplo, igual a un mosquito como organismo vivo, porque de los dos organismos se pueden predicar que son dos organismos vivos, solo del primero, del cigoto humano, se predican preceptos, moral, o se discuten derechos, y por ende, no residiendo entonces el valor en que estos sean organismos vivos, sino en que el primero es ser humano y el otro no, y el otro es un mosquito. Entonces, el no asesinarás rige a partir del momento de la concepción, porque a partir del momento de la concepción existe un ser humano por su propia carga genética, por su propio genotipo. Entonces, fíjese cómo el judaísmo, en su absoluta racionalidad, como sistema preceptual y no como sistema de derecho, entiende que el derecho posee significado, sentido y vigencia solo en un marco institucional en función de intereses humanos y como conclusión de la realidad, limitando su alcance, su vigencia de forma racional y variable. Y así es como se conforman las leyes. Pero la vida del ser humano, al igual que la de otros seres naturales, no es un producto institucional, ni tampoco está basado racionalmente, sino que es algo dado naturalmente, con precedencia a la voluntad y por ende indiferente a lo axiológico. Y esto que está puesto en términos legales en los códigos jurídicos, ya está puesto en la Mishnah, en el Pirkei Avot, en el 4.22 para quien lo quiera ir a ver. Luego, cuando se habla del derecho a la vida, en realidad también carece de significado y de validez, porque es algo que se llama error categorial. Es decir, se aplica a la categoría vida o la categoría derecho a una dimensión en la cual no tiene sentido y significado.
Por eso, el artificio de tal derecho otorgaría también la posibilidad de derogarlo, por su dependencia de un juego legal, contextual, relativo y por ende cambiante, aconteciendo, y mucho más en Argentina, aconteciendo hoy lo advertido, que ni siquiera era judío, por el padre del contrato social bajo el cual vivimos, el republicano Jean-Jacques Rousseau, el fundador del contrato social, cuando dijo: cuando la violencia de la pasión prevalezca sobre el horror del crimen, en el deseo del mal también se encontrará un derecho. Es decir, el no asesinarás, también reconocido por Jean-Jacques Rousseau, es lo que prohíbe matar por utilidad, por beneficio, y al igual que la vida, no es racionalizable, rigiendo en toda la fase fenoménica, y así desde la concepción. Como conclusión, en el judaísmo solo hay un caso en donde se exige abortar, que es cuando la vida del feto amenaza la vida de la madre, debiendo elegir entre la vida del feto y la vida de la madre, resolviendo que mientras no haya nacido, se prioriza la vida de la madre por ser primera. Dicho caso se tipifica bajo la denominada en hebreo ley de Rodef, persecutor, posibilitando justamente matar a quien persiga la vida de otro, aún sin que el persecutor sea consciente de ello. Ahora, también están los casos de anencefalía o irreversibles patologías degenerativas o patologías terminales u otras donde el feto morirá indefectiblemente, tipificadas en hebreo como tzorech gadol, como gran necesidad, en donde la mayoría de las autoridades jurídicas judías permiten abortar con severas restricciones en tiempo y forma, similarmente a los casos, por ejemplo, de violaciones, donde la madre se encuentre en serio riesgo psicofísico y se efectúe inmediatamente al hecho. Ahora, no obstante, estos casos son cuantitativamente insignificantes respecto de los más de 46 millones de abortos anuales que se hacen en el mundo, cuya gran mayoría, y esto contabilizado por la Organización Mundial de la Salud, son simplemente embarazos no deseados por ser conflictivos respecto de los intereses personales, familiares o sociales, y hasta incluso por control de natalidad, que es el real motivo de la actual petición por la despenalización del aborto a demanda. Por ello, y para terminar, el aborto a demanda no es un problema médico, no es un problema sanitario, no es un problema social, no es un problema jurídico, ni tampoco es un problema económico gracias a fundaciones como Efrat, sino que es un problema humano. Es el síntoma más crudo del actual ser humano que está encorvado sobre sí mismo, lo que se llama la ética de la mismidad, la ética del self, donde el individuo y sus intereses son el bien supremo, y donde se falsea incluso hasta la propia realidad descriptiva con el fin de no coartar su antojo, su arbitrariedad, y encima queriéndolos legalizar. Por eso el no asesinarás, el lo tirzaj, hoy solapado por estructuras positivistas e ideologías, sigue siendo la base de nuestra civilización occidental y es básicamente el límite para el antojo, para la pulsión y para la manipulación del derecho, pero ello siempre y cuando respetemos que la elección es muy simple y cada cual tiene elección. El hecho de se acepta el postulado vigente ya en el cigoto o a sabiendas de la falta de fundamento científico, moral, se decide arbitrariamente desde cuándo a ese organismo vivo se le dice humano, anterior a lo cual se legalizará el asesinato contradiciendo hasta incluso la finalidad de la misma constitución social y estatal que surge como defensa y garantía de las vidas humanas bajo su espectro de poder, y donde el argumento por las mujeres fallecidas en abortos clandestinos es tan absurdo como eliminar la problemática familiar de la desnutrición prenatal o infantil legalizando la matanza de los desnutridos. Es decir, si se acepta el postulado no asesinar, deberá cada individuo ejercer su propia elección, la objeción de conciencia o religiosa en sus respectivas áreas de acción y ante toda disposición que la contraría. Y desde lo institucional se debe penalizar eficientemente a los violadores y gestionar políticas de asistencia
a las mujeres en conflicto con su embarazo, como bien hace la Fundación Efrat, y otras tantas políticas en las esferas educativas, sociales, con fines preventivos, generando responsabilidad y asumiendo el compromiso con el no asesinarás como única garantía para asegurar la vida de los más indefensos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rabino, doctor Fischel. En primer lugar, quiero felicitar acá a todos los jóvenes, yo poniéndome en el lugar de cada uno de ustedes, escuchando tantos conceptos donde uno no está acostumbrado a escuchar, porque como dijimos al comienzo, uno está mucho más acostumbrado a escuchar la opinión pública, la opinión de los panuelos, la opinión de todo lo que es la media, y la verdad, escuchar durante tanto tiempo y no poder opinar, no poder pelear, es algo que no es fácil. Pero acá tenemos varias preguntas, las preguntas son objetivas, las preguntas son un desacuerdo, las preguntas son de información, y todas las preguntas y todos los comentarios son bienvenidos, no hay límite acá por todo lo que uno puede realmente recibir. Acá lo único que es realmente aceptado es la opinión de cada uno, pero como dijimos al comienzo, hace falta información para que finalmente uno pueda realmente estar lleno de información y tomar decisiones no por presión, sino por información. Empezamos con la primera pregunta. Acá, un chico judío deja a una chica no judía embarazada. Es una pregunta fuerte. ¿Es válido el aborto por razones de no tener un hijo que no es judío, o la Torah protege a esta vida también? Acá no hace falta directamente llamar a los rabinos para hablar, sino es claro que la Torah protege la vida como vida, judía, no judía, no hay ninguna diferencia, la vida es lo principal, así que no se puede. Otra pregunta. Si bien el judaísmo está en contra del aborto y la legalización, ¿qué opina el judaísmo en caso de violación? O sea, por las situaciones económicas del sustento del bebé. Creo que acá el rabino dijo como que es un caso específico. ¿Cómo es, rabino? Sí, el que más ha escrito sobre este tema es el rabbi Eliezer Waldenberg en su Tzitz Eliezer, y él habla de que en caso de violación, siempre y cuando la vida psicofísica de la mujer esté en riesgo, se permite el aborto, pero en tiempo y forma. Es decir, no es solo por la violación, sino que a su vez también la vida de la mujer, la vida psicofísica corre riesgo. En Argentina hay que tener cuidado con eso, porque en Argentina, en la ley, o en el proyecto de ley, se quiere hacer que el caso de violación no sea denunciado penalmente, sino que sea simplemente bajo un testimonio oral de la mujer. Y es básicamente un trick legal, porque lo que hace, si yo no denuncio un abuso o una violación, lo que estoy haciendo es proteger al violador. Y lo que estoy haciendo es un abuso, es un trick legal para provocar un aborto legal. Ok. ¿Cuál es la opinión, doctor Eli? ¿Cuál es la opinión suya sobre la ley de educación sexual integral en Argentina? ¿Para usted la escuela debe ser un lugar de enseñanza de esta educación sexual integral, o esto es algo que corresponde solamente a los padres? Por supuesto, no estoy en la Argentina, pero no hay duda que hoy en día estamos en una época en la cual la mayoría de los jóvenes reciben no educación, no les dice cómo tienen que aprovechar la juventud, aunque se arruinan la vida. Nosotros podemos explicar la verdad. Primero, saber que no se puede jugar con estos órganos que pueden traer en primer lugar lo que significa traer una vida, porque después si van a suspender la vida, ellas se van a sufrir toda la vida. Podemos decir una
cosa semejante. Nosotros tuvimos hasta hoy en día, hasta prácticamente hace unas horas, más de 77.400 y algo de vidas de mujeres que estaban por abortar, por esos también jóvenes, no hay duda. Todas estaban seguras, como los casos que nosotros presentamos en el video, estaban seguras que ellos tienen que suspender el aborto. Hoy en día, de todas esas 77.000 que pasaron, que recibieron ayuda, porque tenemos también unas decenas de miles de vidas que fueron influenciadas solamente por la parte explicatoria, solamente por dar de conocimiento. No tuvimos que ayudarles porque no tenían problemas económicos. Eso no lo sabemos porque no están fichadas en nosotros. Ahora, ¿qué cosa interesante? De todas esas 77 que estaban seguras que tienen que abortar, no tenemos un solo caso que una mujer hoy en día se arrepiente por el hecho que no hizo el aborto. Usted sabe que no existe un médico, el más especialista, que puede asegurar al paciente que el medicamento, el tratamiento, la operación va a tener éxito. No existe un médico en ninguna esfera de la medicina. Dios me dio la posibilidad que yo puedo asegurar. Y eso yo le digo a la mujer. Toda la gente me pregunta, decime, ¿cómo decís si una mujer quiere abortar? ¿Qué le explicas? Digo, yo necesito solamente menos de un minuto. Menos de un minuto, ¿qué haces en ese menos de un minuto? Digo, mira, vos tenés un ser viviente en tu cuerpo. Tenés dos posibilidades. Podés continuar y podés suspenderlo. Yo no voy a decidir, vas a decidir. Yo lo único que puedo decir, si vas a continuar el embarazo, te puedo asegurar y firmar que no te vas a arrepentir. ¿Cómo te podés arrepentir? Yo no soy profeta, no tuvimos un solo caso. Si querés hacerlo, no tengo ningún problema. Tenés todo tu derecho de hacerlo. Pero te puedo decir, buscar un médico que él también te pueda asegurar que después que vas a hacer el aborto, no te vas a quedar con una cicatriz para toda la vida. Hasta hoy en día prácticamente yo no conozco mujer que hizo un aborto. Ella decidió, no, por supuesto, terapéutico, algo parecido, de que no se quedó con una secuela vena. Tenemos casos de mujeres de 70 y 80 años que después tuvieron familias. No se pueden olvidar de que ellos hicieron a los 18, 20 años un aborto. Eso es lo que sucede. Es muy fácil tratar de ese tema cuando nosotros nos ocupamos de la parte de la salud de la mujer. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Todas las explicaciones de otra manera, jurídicas y derechos y todo lo demás, eso no influye. Yo que llegué a la conclusión esa, porque empecé a pensar cuál es el motivo principal por el cual que la mujer decida hacer un aborto. El principio principal. Porque en este momento apareció un ser viviente que no lo quería y ella, por supuesto, piensa con derecho, piensa bien, de que mi vida es más importante que la vida del que está dentro. No hay duda. Ella piensa que mi vida es más importante. Yo no puedo decidir de que no es verdad. Yo en ese momento tengo que ocuparme. Yo ahora no me ocupo del embrión. No me ocupo del feto. Me ocupo de ti. Yo me preocupo de tu vida. Lo único que si lo vas a hacer, te vas a quedar una cicatriz. Ustedes no saben lo que significa una cicatriz psicológica después de un aborto. Eso nosotros vemos muchísimos casos. Y le puedo decir una cosa semejante de esas mujeres. La mayoría quieren ser voluntarias después de esa autorización y contar a esas mujeres que en ese momento ellas decidieron hacer un aborto, contar lo que ellos pasaron por el hecho que hicieron el aborto porque no tenían conocimiento. Doctor, si la mujer no quiere criarlo, ¿ustedes ayudan que la mujer dé en adopción? Hay muchos casos que nos vienen, que nos llaman, que ellos quisieran que nosotros demos niños. Hasta hoy en día yo no tengo una sola mujer de que ella decidió dar el niño para adopción. No existe en Israel una cosa semejante. Por supuesto que en Israel existe una lista de miles y miles de mujeres que lamentablemente no pueden estar en familia, que quisieran abortar, que quisieran adoptar. Nosotros no tenemos el caso de la mujer. En el momento que ella decide continuar el embarazo, ella quiere ser la madre de ese niño. Rabino, en caso que se sepa que el bebé no va a sobrevivir, ¿usted está a favor o la Torah está a favor del aborto?
A ver, una cosita para agregar a lo que decía el doctor Sushem. Aquí en Argentina se ha presentado un proyecto para la persona, la mujer que está en conflicto con su embarazo, poder darlo en adopción. Esto está en tratamiento legislativo. Respecto del caso Rab que usted me está preguntando, casos como por ejemplo la anencefalia o de la enfermedad Tay-Sachs, que es una enfermedad congénita entre las Ashkenazim, en donde no tiene cura y el bebé o muere antes de nacer o nace ya fallecido, la gran mayoría de autoridades jurídicas, como el Tzitz Eliezer, el Rav Bosner, salvo el Rav Moshe Feinstein, todos dicen que está permitido abortar por Tzores Gadol, salvo el Rav Moshe Feinstein, que dice que no, que hay que seguir con el embarazo y que Kadosh Baruj Hu decida cuándo el niño va a morir. Ahí hay un mahloket, hay una discusión, pero la gran mayoría, desde el Rav Ovadia, el Rav Shlomo Amar, el Tzitz Eliezer y el Rav Bosner, autorizan, pero solamente en esos casos, en los casos donde es una patología terminal y no hay cura, por Tzores Gadol, y si la mujer o la pareja también están muy apesadumbrados, permiten el aborto en tiempo y forma. Doctor Eli, ¿la organización solo ayuda a mujeres judías o también a árabes? Por supuesto, esta organización empezó solamente con el pueblo judío. Y eso empezó justamente con una persona que se salvó del holocausto. Y él empezó, no fui yo, fue esa persona que la voluntad de él era Feigenbaum. Él decidió que empiece con la organización Efrat, que lleva el nombre de Miriam, que fue la primera que quería salvar niños judíos en Egipto frente a lo que decidió el faraón, el Paró. En fin, y él pensaba solamente para aumentar la natalidad del pueblo judío, solamente agrandar la natalidad del pueblo judío. Cuando yo llegué en el año 77, después de que conté que se legalizó, me gustó muchísimo la cuestión de estar en esta organización Efrat. Yo decidí cambiar completamente el tema. Digo, ¿cómo vamos a decir a las mujeres empezar a tener más niños, a aumentar la natalidad? Vamos primero a salvar esos niños que existen. Tenemos más de 60.000 niños que tienen vida y que se los tiran prácticamente, terminan con aborto. Vamos a salvar a esos. Es por eso que nosotros tomamos prácticamente hincapié, nos ocupamos para evitar, prevenir los abortos y ayudar a los abortos. Por supuesto, y que también en nuestras charlas y todo explicamos también la importancia de la natalidad en ese sentido. Ok, Rabino, ¿cuál es la postura de la Torah sobre el bebé que viene con discapacidad, Dios libre? Lo aleinu, pero el bebé que viene con una discapacidad es exactamente igual en términos de su cuantía como cualquier otro bebé. No porque tenga discapacidad, por ahí la pregunta se refiere a lo que es el síndrome de Down. Por síndrome de Down no está permitido abortar, ni por ninguna otra discapacidad está permitido abortar de acuerdo a la halajá, salvo, como dije antes, cuando la patología es terminal y estamos seguros de que el feto morirá, como por ejemplo el caso de anencefalia. En cualquier otro caso, la cuantía es exactamente igual, no hay una merma, digamos, ontológica del bebé o del feto, como ser humano, por una discapacidad. Sí hay alguna cuestión, esto yo lo planteé en la Cámara de Senadores, cuando aquí se trató el tema de la legalización del aborto a demanda, que yo cuando expliqué cómo resuelve el judaísmo este tema, justamente yo lo que expliqué es, señores, en el judaísmo existe una categoría que se llama patura balasur, es decir, está exento de pena, pero es una cuestión que está prohibida. Es decir,
para diferenciar entre no criminalizar un acto que por ahí se hace en un momento de extrema necesidad psicológica y frente a la ignorancia o frente a al no tener el libre albedrío, ¿no es cierto? Pero distinto al hecho de legalizarlo, es decir, que el Estado garantice y promueva esa acción. Esto fue bastante tomado en cuenta, y justamente ahora se está tratando por ahí este camino intermedio, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué sucede si una adolescente así, bien joven, se queda embarazada? ¿Es considerada esto como tzorech gadol, gran necesidad o algún problema que le puede causar psíquico? Eso se determina caso por caso, en función de diferentes exámenes, su situación familiar, su situación personal, ¿no es cierto? Pero eso es caso por caso, no puede haber una regla que contemple, por ejemplo, una adolescente de 14 años que lo aleinu quedó embarazada, entonces sí o sí tiene que abortar. Eso en el Yadut no existe, sino que se ve caso por caso porque justamente son casos excepcionales. Probablemente tu bisabuela se quedó embarazada del primer hijo con 16 años. Acá una pregunta muy buena. Acá en Argentina la situación de muchas situaciones de aborto es de familias de pocos recursos que finalmente ellos por cuenta propia dicen no queremos el embarazo y van a cualquier tipo de médico, cualquier tipo de situación y ellos entran en peligro. ¿Qué se puede hacer para esta situación o decir sobre esto? Rabino. Justamente eso es lo que se propone. En lugar de que la solución al embarazo no deseado sea matar a alguien, soluciones que ya se han probado durante el siglo XX y ya sabemos en qué terminó cuando una persona quiere resolver sus problemas mediante la cultura del descarte, de descartar al otro, lo que se propone es justamente invertir en políticas sociales de ayuda y de contención a la mujer en peligro con su embarazo, tal como lo hace perfectamente la Fundación Efrat, acompañado también desde el Estado y de las instituciones privadas por educación y formación anticonceptiva y, como dijo el doctor Sushem, saber que el sexo no es un juego. Muchas veces contrario a los que muchos psicólogos hablan de jugar con la sexualidad. No, la sexualidad no son órganos, los genitales no son órganos para jugar. Son órganos reproductivos, pero no es una cuestión de jugar. Porque cuando uno juega, el juego no tiene la responsabilidad que sí tiene el sexo, que es poder procrear a una persona. Y ahí es donde viene el problema, de que cuando uno juega, después no se hace responsable de las consecuencias, y en lugar de hacerse responsables, quiere descartar los efectos indeseados de ese supuesto juego. Ok, solo agregando un punto, no solo órganos reproductivos, sino órganos que dentro de la pareja judía bien casada es un concepto de unión, un concepto de mitzvah, un concepto sagrado y divino, que no hay prácticamente otro concepto tan divino como este, más allá de la procreación. Doctor Eli, además de la ayuda a la madre, ¿se da a la gente o a la pareja que viene una educación sexual? No es la cooperación de nuestra organización, por supuesto, que esas voluntarias que ayudan y prácticamente acompañan a estas familias, estas mujeres, ellas se ocupan también de otras partes de la educación familiar y también hay problemas de la pareja, en fin, se ocupan de muchos temas distintos, pero eso es una cosa que hacen las voluntarias, por supuesto la voluntaria de nuestra organización de Efrat. Aparte de ellas, hay muchas que quisieran también conocer más en ese momento, que saben que nuestra organización, aunque no es una organización religiosa, pero saben que tiene relación con la religión. Hay muchas que quieren también conocer muchísimo de la religión, del judaísmo,
Entonces ellos también entran también muchísimos casos que fue por el hecho de que se salvó el niño y todo lo demás. Esas mujeres también entraron también a aprender muchas cosas básicas del judaísmo. Perfecto. Quiero aclarar acá porque hay algunas preguntas en cuanto a favor, en contra, legalización del aborto, todo este concepto, y que en Israel sí está legalizado todo este concepto. La verdad, no creo que nosotros tengamos mucha influencia en cuanto a lo que los gobiernos vayan a decidir. Sí podríamos ayudar las chicas o conocidos o conocidas de las chicas y chicos que estén acá en este entorno para poder informar más allá de lo que va a ser legal o ilegal. Eso no es un concepto que acá estamos hablando de la política, de la ley que deben hacer, que no deben hacer. No creo que algún senador esté escuchando esta charla en este momento. Pero más allá de esto es un concepto simplemente de información para la vida privada de cada uno, que uno no sabe a dónde va la vida privada de cada uno, pero es bueno informarse para uno, para sus amigos, para su entorno. A ver, alguna otra pregunta acá. Si Efrat tiene algún límite para ayudar, o sea, si vienen de repente mucho más mujeres de lo que Efrat puede ayudar, ¿cómo van a hacer? Muy buena, importante pregunta, más en estos días que estamos pasando la epidemia, la pandemia de la corona, de hay muchísimos casos, mujeres están embarazadas y en ese momento deciden que en una situación así no quieren continuar el embarazo. Por supuesto, nosotros tenemos que hacer todo lo posible de evitar. Del otro lado tenemos problemas porque nosotros solamente lo sustento, prácticamente todo el dinero que tenemos viene solamente de donadores. También los donantes también en este momento no están en condiciones de poder ayudarnos. Estamos muy presionados en ese sentido y nos duele muchísimo. Prácticamente, quiero decir, cada día estoy pensando de un lado, agradezco al Todopoderoso que me dio a mí la posibilidad de ser un shaliach, un emisario, para ocuparme de la cosa más elevada que existe. Soy la persona más feliz, no por el hecho, porque pienso que tengo la vida más feliz desde que cada día sé que se están salvando más de 10 vidas cada día, prácticamente. Del otro lado tengo un dolor profundo, pensando de que en el momento que estamos salvando, se están haciendo todavía en Israel no 60.000 abortos anuales, 40.000 abortos, de los cuales 20.000 son legales y 20.000 son ilegales. Y a mí me duele muchísimo, porque yo sé que si tendría esa posibilidad económica, podría salvar miles y miles de más de ese sistema que nosotros lo comenzamos hace 43 años y no lo modificamos. Y tiene un éxito prácticamente de 100%, no 99%. Eso es el dolor que yo tengo prácticamente todos los días. Y por eso estamos pensando de esos gente que son inteligentes y que ellos saben que ellos pueden darnos a nosotros papeles, papel. Estos billetes los transforma en vidas eternas. No solamente se salve ese niño por esa donación, sino se lo salva en todas las generaciones. Tenemos hoy en día prácticamente muchísimos casos que se han casado y que tienen familias. Podría contar muchísimas historias, esas así. Por eso necesitamos esa gente inteligente que sepa que no existe mejor inversión en un gobierno nacional que están en condiciones económicas difíciles y que ese es el motivo por el cual están poseyendo la vida. No es posible concebir que por falta de dinero se suspende una vida. Eso prácticamente, eso es lo que nosotros en cada lugar pedimos. Nunca yo pido esto. Solamente les ofrezco hacer la mejor inversión que yo conozco. Yo invierto en eso mi vida prácticamente. Sigo siendo médico. Para mi sustento trabajo prácticamente 1.5 horas por día. Eso es todo lo demás. Y en esa 1.5 también estoy sabiendo lo que sucede en cada momento, cada caso que llega.
prácticamente. Soy de un lado, ya les digo, lo más feliz, del otro lado muy dolorido por el hecho que sabemos que ese es el sistema que se pueden evitar los abortos. Eso, por supuesto, hay que hacer conocer a gente de que no se puede jugar. La persona que quiere evitar embarazo, que lo evite, pero en el momento que se formó un ser viviente, hay que hacer todo lo posible y toda la comunidad y todos los tenemos que ayudar para que poder dar vida a ese ser viviente. Acá le digo que mucha gente acá va a ser muy rico y van a apoyar a Efrat seguramente, Bezat Hashem. Doctor Fischel, ¿puede decir en muy pocas palabras, no términos legales, sino términos simples, cómo explicar que el bebé se considera vida desde la concepción? Es muy sencillo, es muy sencillo. A partir de la fecundación del espermatozoide con el ovocito, ya hay una entidad biológica llamada cigoto que es totalmente distinto desde su genotipo, desde sus genes, su ADN, al de su madre o al de la mujer que lo está gestando, y que tiene una fuerza de desarrollo inherente por sí mismo, y que si no se lo fuerza desde afuera, va a devenir en lo que a la vista podemos ver que es antropomórfico, pero eso no quiere decir que no lo haya sido desde el comienzo. Es decir, a partir de la fecundación, a partir de la concepción, comienza un proceso de vida totalmente igual en la estructura hasta la muerte natural. Si empezamos a definir cuándo comienza la vida por las etapas madurativas, el neurólogo, ¿qué va a decir? Va a decir a partir de la primigenia red neuronal. El hepatólogo va a decir a partir de la conformación del hígado. El cardiólogo va a decir a partir de la formación del corazón. El clínico, ¿qué va a decir? A partir de la organogénesis, porque cada uno ve el ser humano desde la perspectiva que es el dominio de él. De hecho, Peter Singer dice que en realidad el ser humano es conformado como tal una vez que tiene conciencia de sí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? A partir de los 3 años, y por eso permite el infanticidio, como se hacía en Esparta. Hoy, Peter Singer. En cambio, si no tomamos en cuenta esas definiciones que son solamente por accidente, porque todo eso ocurre en una sustancia, que es la sustancia biológica. Esa sustancia biológica es un ser humano, y el ser humano es a partir de la concepción. No hay un ser humano antes de la concepción, y no hay un punto de inflexión en cuánto es más o menos ser humano, si es a las 2 semanas postconcepción, a las 3, a las 4, a los 10 años, a los 20 años, a los 40 años, y es por eso que ningún adulto se le ocurre en sus cabales poder matar a un adolescente porque es conflictivo a sus intereses, simplemente porque ese adolescente no llegó a la madurez que tiene el adulto. No hay un punto de inflexión desde la concepción hasta la muerte natural en la categoría de ser humano. Claro, eso es un concepto donde el concepto más difícil de entender y realmente definir es la vida en sí. La vida es algo completamente afuera de la capacidad humana de captar y de hacer realmente, entonces es algo completamente divino. Entonces es muy difícil calificar la vida. La vida es un concepto mucho más absoluto, que nosotros no estamos capacitados para calificarla, si vale la pena, no vale la pena, todos estos conceptos, porque ahí no vamos a tener límite realmente. Es el concepto más importante del cual nosotros estamos acá, que es para salvar vidas, Bezat Hashem. Hay muchas preguntas. Quiero decir una cosa muy interesante y sorpresa, que al final de hoy de Virtual Connection, cuando ustedes van a conocerse, o en el medio de Virtual Connection, va a haber una sorpresa que es preguntas y respuestas abiertas sobre cualquier tema. Hay acá muchas preguntas sobre masturbación, sobre alquiler de vientre, todos estos conceptos que la verdad son muy importantes.
Simplemente que ahora vamos a tener que ir terminando porque hay varias y varias otras charlas ahora hablando de mujeres, hablando del poder de la mujer, hablando de la identidad de la mujer. Ahora a las 17 horas hay una charla importante sobre empoderamiento de la mujer con mujeres que tienen historias e inspiraciones muy, muy especiales. Así que de mi parte, quiero, si ustedes quieren decir alguna otra cosa, un mensaje para ir cerrando. Doctor. Yo quiero agradecerles a ustedes que ustedes tomaron este tema, que por supuesto no solamente para mí es el tema más importante. Ese fue el motivo por el cual que yo decidí de estudiar medicina para salvar vidas. Estoy muy contento de ser cirujano y poder salvar vidas en las guerras que tuve que participar como cirujano y también todos los bombardeos que había en Jerusalén y todo. Pero hoy en día soy lo más feliz por salvar vidas, pero me duele muchísimo, muchísimo, porque el mundo toma la cuestión de la vida tan fácil. De otro lado, toma en cuenta la vida de los seres vivientes a otros también, de los animales. Se ocupa muy bien de proteger la vida de los animales y no se ocupa de la vida del ser humano. Que uno ve al fin de todo de que cuando uno salva la vida, prácticamente todas estas mujeres están felices y contentas y dichosas y ellas quieren influenciar a otras mujeres. Eso significa, como yo no existe una mujer de que por el hecho que siguió el embarazo se arrepintió. Del otro lado, la mayoría de las mujeres que hacen el aborto se arrepienten. Sería importante hacer conocer estas cosas tan simples cuando uno se ocupa de la educación sexual. Esas cosas son las más importantes, y hacer conocer que no se puede jugar en este tema solamente si uno tiene en cuenta que lo quiere hacer para empezar una vida a los demás. Pues los quiero felicitar a ustedes que tomaron este tema. Yo pienso, todos los temas son importantes, pero por supuesto no existe algo más importante que la vida. Muchísimas gracias. Rabino. Hay como el Rav Shlomo Levi recién decía, hay tantas definiciones de vida como disciplina que la estudian. Definiciones antropológicas, filosóficas, clínicas, existencialistas, esencialistas. El problema no es tanto la definición, porque para eso están los postulados. Los postulados son puntos de partida que no se discuten y se aceptan como necesarios. Y el postulado no asesinar, o se lo acepta o no se lo acepta, digamos. Ahora, si en caso de no aceptarlo, entonces vamos a tener que saber que de forma arbitraria se está poniendo un punto de inflexión y un límite a partir del cual para atrás se va a permitir tomar la vida de un ser humano de forma legal o de forma absolutamente arbitraria. Pero tenemos que saber que ese punto de inflexión es absolutamente arbitrario porque no hay ni ciencia, ni razón, ni moral, ni religión que lo fundamente. Yo agradezco muchísimo a Rav Shlomo Levi por haberme convocado. Para mí es un honor estar hablando en conjunto con el doctor Eli Shushem y les agradezco muchísimo a todos por haber participado. Muchas gracias, doctor Eli. Queremos desear una brajá especial, igual todos realmente le dan todas las brajot, para que tenga 120 años y más 120 años, más 120 años, Besat Hashem, con toda la salud, con toda la fuerza, con todo el ímpetu, y que más allá que la gente esté debatiendo legalización o no legalización, la cosa que es más legalizada hasta ahora, desde que empezó el mundo, es ayudar a otra persona. Usted ayuda a otra persona y esto es lo que queremos que los jóvenes hagan, que ayuden, que se entreguen, que sean líderes, que cambien el ambiente, el mundo y el tiempo que uno está viviendo hoy en día. Besat Hashem. Mucha brajá. Rabino Fischel también en su trabajo de escribir, de informar, de inspirar a tanta gente. Y queremos también desear a todos los jóvenes que muy pronto encuentren
con quién formar este hogar judío, que tengan muchos hijos, con mucha salud, con mucha bendición, muchas najes. Ahí van a entender realmente la alegría verdadera de tener hijos. Y lo principal es que todo esto sea con Mashiach en Jerusalén y solo con vida y bendición. Muchas gracias. Gracias.